Muy buen día, mi nombre es Jorge Obando y el día de hoy me encuentro con Rodrigo Díaz. Él es psicólogo de la Universidad de Lima, que está especializándose en lo que es psicología deportiva. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de ti, no? ¿Cuándo y cómo es que tú decidiste especializarte en lo que es psicología deportiva? Mi acercamiento con la rama deportiva se da a raíz de que yo continúo practicando deporte en la universidad. Yo, de hecho, yo entré a la carrera de psicología en la de Lima pensando hacer psicología clínica, porque es algo que sí me gustaba y me sigue gustando, pero dado de que yo seguía haciendo deporte, representando a la selección de la universidad en fútbol, me fue como que se me presentó también la oportunidad, ¿no?, de llevar el electivo de psicología deportiva que ofrece la Universidad de Lima. Entonces dije, se vi esta oportunidad como para poder, digamos, conectar los dos caminos que más me gustaban, ¿no?, el deporte y la psicología. Entonces ahí llevé el curso, llevé el electivo, mantuve contacto con el profesor y a raíz de eso vi que era la rama que realmente era lo que quería hacer, ¿no?, con mi vida, ¿no? Como que buscar esa mejora del rendimiento deportivo a través de lo que es psicología, que era lo que venía estudiando. Claro. ¿Y actualmente tú te estás desempeñando en algún lugar? Sí, estoy practicando, bueno, haciendo mis prácticas profesionales en lo que viene a ser MIR Psicólogos, que es una consultora, si bien es una consultora clínica, uno de sus programas es de psicología deportiva, justo ya es a través de la conexión del profesor del electivo que te comentaba. Y eso, estoy haciendo las prácticas ahí, lo cual es, como bien digo, una consulta particular, que básicamente es deportistas o equipos, etcétera, se contacta con nosotros y luego nosotros hacer una evaluación psicológica, hacemos el plan de entrenamiento psicológico y lo que corresponde. Y sobre eso, ¿cuál crees tú que es la importancia de la asesoría psicológica en los deportistas? O sea, yo podría decirte súper importante, pero voy a arraigarme del hecho de lo que he podido ver en mi tesis, por ejemplo, que justo era explorar un poquito esa importancia, ¿no?, a través del testimonio de deportistas de alto rendimiento peruanos. Y me decían de que efectivamente la gente que es capaz de poder evidenciar este beneficio, este beneficio que te da sobre el deporte, la psicología, son los que realmente han llevado, ¿no? Lamentablemente está al otro lado de la moneda que la gente estima, bueno, están los estigmas, está el hecho de que no saben realmente los beneficios que te puede traer, todo lo que significa llevar la parte psicológica, pero como decían bien en la tesis, los deportistas prácticamente representan un 60-70% mental. Y más ahora, porque lo que podemos ver es que cada vez hay menos diferencias en cuanto a rendimiento y capacidades técnicas, táctico-físicas, ¿no? Prácticamente todos están al mismo nivel, todos exigen al máximo, todos entrenan mucho más, nadie se queda con entrenamientos solo digamos, del equipo, sino hay horas extra. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo logras resaltar? Y muchas veces el punto de quiebre es esa parte psicológica, ¿no? Excelente. Y eso se ve mucho aquí en el país, ¿no? O sea, ¿por qué crees que aquí no se le da tanta cabida a lo que es la psicología deportiva? Y ahí quiero decir algo, y también es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, desde que me metí un poquito más a esta rama, y es que, de hecho, hay que tal vez dejar de ponerlo así, como que no se está dando la cabida suficiente, ¿no?, la importancia necesaria, por así decirlo, sino es que realmente sí hay muchos avances, porque como bien dicen incluso expositores de otros países, o sea, psicólogos del deporte ya con años de experiencia en el campo, dicen, sí, cuando me dicen que Perú no se le da la importancia de vida, o no sé, no hay demasiado como que campo de especialidad, dicen, pero, o sea, ellos indagan un poquito y dicen, a ver, muchos de los alumnos que tienen especialización deportiva, por ejemplo, van a España y hacen el máster, etcétera. Luego pregunto, y la selección sí, sí hay en parte, ¿no? Y luego también como que, sí, o sea, a lo que voy es que cada vez hay mucho más importancia. Entonces no creo el hecho de que no es que haya, pero tal vez lo que no hay o lo que todavía falta mucho mejorar es el hecho de la oferta laboral. Dado que no muchos equipos, no solo de fútbol, sino en general, federaciones tal vez, no le dan esa importancia porque bueno, creo que también está el hecho de que no se sabe realmente qué es lo que hace un psicólogo del deporte. Y me ha pasado que al dar talleres, hacer intervenciones, a mí me gusta empezar mucho con eso, ¿no? Saben que hace un psicólogo del deporte y mucha gente no. Se tiene esta concepción de que es un proceso ambulatorio, ¿no? O sea, diciendo, yo lo tomo siempre, hago una analogía de la pastilla. Creen de que cuando al deportista le pasa algo malo o va mal en algo, es que tienen que llamar al psicólogo, van a tomar esa pastilla, por así decirlo. O sea, asisten al centro psicológico y todo va a mejorar.
Por eso está la concepción también tan popular de, vamos, motiva a mi equipo, algo así, cuando realmente es el 5% de trabajo lo que hace el psicólogo del deporte. Claro, no hay muchos que piensan que es algo que es una solución rápida, cuando en realidad es un Ujú. trabajo que se tiene que hacer a largo plazo, ¿no? Es un proceso de intervención, como Sí, cualquier rama de psicología. y tú me mencionas que muchos van a prepararse o especializarse a Europa, ¿verdad? Sí. Y cuál crees que tú que es la diferencia entre el apoyo psicológico que se le da a los deportistas en Perú a comparación de Europa, por ejemplo? Ujú. O sea, como te decía, ¿Hay hay mucho de varias áreas, diferencia? ¿no? Ujú. Sí, o sea, lo importante primero para darse cuenta es que hay varias áreas. Está desde el lado educativo, el lado laboral, como te decía, y también está evaluación, intervención y demás. Pero con respecto a ver, empezando, ¿no? Por el lado educativo, yo creo que sí estamos en debe, por ejemplo, la Universidad de Lima, no es para hacer cherry ni nada, pero ahorita actualmente es la única que tiene especialidad. Es algo súper nuevo, recién está de este año. O sea, con esta especialización de psicología deportiva. Luego en Perú no hay más. Si bien hay cursos, no es lo mismo. Un curso, bueno, lo puedes llevar y si bien te puede ayudar a brindarte ciertos conocimientos y cierta práctica, igual no es lo mismo. Entonces, al menos por ese lado sí aún hay una brecha importante con respecto a otros países. No solo Europa, en general. Latinoamérica también, Argentina, por ejemplo, que tiene una gran vertiente de psicología deportiva. Mismo Chile, bueno, Cuba, que en medicina y todo eso, áreas de ciencias de la salud está bastante avanzado, ¿no? En Colombia también, pero sí, o sea, siguiendo con lo demás, siguiendo un poquito más y al aspecto de intervención, que creo que es lo que más importa también, o sea, cómo se está trabajando actualmente en el área laboral. Eh, sí, o sea, también mencionaba algo en la pregunta anterior, ¿no? El hecho de que no es que haya mucha presencia del psicólogo deportivo digamos, en el deporte que se ve, ¿no? El deporte que se puede ver en los medios de comunicación, que ahorita en este caso del fútbol. Actualmente la selección, si bien cuenta con un psicólogo, no, perdón, cuenta con un coach, Coach. que no es lo mismo, Ujú. que es, bueno, es un exfutbolista, ¿no? Pero igual, a eso voy, ¿no? Hay poca representación y de eso también que se conecta con el hecho de, bueno, varias razones, varios motivos, creo yo. Uno de ellos, como te comentaba antes, era el hecho de que creo que no se sabe realmente qué es un psicólogo del deporte. Por ende, cuando quieren trabajar cierto aspecto del futbolista, cierto aspecto mental, psicológico, tal vez recurren a un coach porque creen que es lo más inmediato también y no tienen tan claro qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. Trabajar una motivación rápida, ¿no? Claro, básicamente. Y, por ejemplo, hablando de lo que es tema de formación de menores, ¿tú a qué edad crees que es recomendable iniciar con el trabajo psicológico? Mientras más pronto posible, porque porque no solo es intervención, ¿no? O sea, si es que, a ver, si es que por A o B la psicología del deporte solo sería el ámbito de intervención, tal vez podría ser en edades más tempranas, pero también está el lado preventivo, el lado, y sobre todo es muy importante esto, de que no mucha gente sabe de que la psicología del deporte no solo se enfoca en el rendimiento. Parte importante también es bienestar emocional y personal del deportista. Entonces, bajo eso, y es algo que también se está viendo mucho en la psicología del deporte en edad escolar, que o sea, es algo mucho más especializado aún, que es justo lo que yo Wow. quiero especializarme, está el aspecto formativo, ¿no? El dejar de ver el deporte como competencia, aunque sí es, o sea, mejor dicho, dejarlo de verlo solo como competencia y también como ese aspecto formativo del deporte. Por ejemplo, comentándote un poco también, es lo que he estado trabajando actualmente con algunas categorías menores, es el hecho esto del deporte como escuela de valores, ¿no? Y no solo para ellos, sino también para los padres. Esa oportunidad que representa de que las personas se formen, en estos casos los niños deportistas, como personas primero y luego como deportistas, porque, a ver, hablando de probabilidades también, acá, si no me equivoco, si bien no leí de cada 100.000 niños que están ahorita practicando, tomando fútbol como ejemplo, ¿no? Están en divisiones menores de fútbol, llegan 10, algo así. Digamos, es menos del 1%. Entonces, teniendo en cuenta eso, primero hay que formar personas antes que deportistas, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, sí, importantísimo, pero no solo el aspecto de rendimiento, no solo buscando esa mejora como que rinda mejor, que sea futbolista, sino también el hecho de crecer como persona y todos los ámbitos de su vida. Claro, poder darles esa madurez, ¿no? Temprana, para que puedan trabajar como profesionales, ¿no? En Y general, bueno, creo que como ya me has personas. respondido también la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? Que era si solamente es necesario el tratamiento psicológico en casos de jóvenes problema o con dificultades. No, no, o sea, si bien es importante, obviamente, como te decía, también está el hecho de que se hace intervención en casos particulares donde se necesita un proceso un poco más largo, o al menos individualizado, pero no, en general. Este es el aspecto preventivo, es el aspecto también que se deja un poco de lado, que es el lado de investigación.
¿no? Dado que, bueno, eso brinda teoría en parte y también casos de estudio de los que se puede partir futuras intervenciones, pero eso no solo es intervención y justo en estos casos particulares, el ámbito es mucho más amplio. Y bueno, sobre eso, ¿tú crees que hay instituciones actualmente que trabajan adecuadamente lo que es la asesoría psicológica? Independientemente si sean públicas o privadas. Sí. A ver, yendo por el lado público, nos tenemos que centrar en lo que hace, bueno, el IPD junto con las federaciones, ¿no? Y para contarte un poco, el hecho es, o sea, la cosa es así, el IPD cuenta, ahorita actualmente cuenta con 3 psicólogos del deporte, si no me equivoco. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que si bien hay presencia, claro, me dicen, hay 3, genial, pero son 61 federaciones. Eso significa un promedio de 20 federaciones para cada psicólogo. Eso dificulta mucho el trabajo, dado que, bueno, muchas razones, pero una de las más importantes es que la intervención no sea de la forma que el deportista lo quiere o lo necesita. Tomando como ejemplo nuevamente lo que pude al menos evidenciar en mi tesis, es el hecho de que los deportistas necesitan de que el psicólogo sepa el deporte, sepa cómo sus competencias, sepa las características o necesidades físicas, técnicas, tácticas. Eso permite también que el rapport, que es esa conexión que hay entre psicólogo y paciente, en este caso deportista, sea mucho más personal, sea de mucho mejor manera. Entonces, al tener 20 federaciones por deportista, perdón, por psicólogo, esto dificulta mucho el trabajo. Lo que se está haciendo actualmente, y sí es un avance, es el hecho de que se ha dividido por tipo de deporte, es decir, deporte de combate, lo que involucra karate, kung fu, taekwondo, etcétera, un psicólogo. Luego deporte de tiempo y marca, deporte con balón, más o menos está un poco más segmentado y eso facilita en parte el trabajo. Pero esa es más o menos la realidad, ¿no? Que pienses en la importancia, es un avance, sí, porque como bien se reconoce hace años, había uno, no había ninguno. También la realidad en la que estaba inmerso el psicólogo era distinto, dado que no tenía con tantos recursos materiales, tanto también como humanos. Entonces, sí, hay un avance, al menos de la entidad pública, pero privada, eso sí, se pueden contar con los dedos. Como te digo, yo al menos estoy practicando o sea, bueno, haciendo las prácticas profesionales en una de ellas, pero incluso es un programa dentro de un consultorio clínico, ¿no? Entonces es algo, digamos, mucho más pequeño. Pero sí sé algunas, digamos, 2, 3, no sé más, debe haber más consultoras privadas de psicología clínica, ¿no? Pero a ver, algo representativo, algo como que diga, sí, en verdad hay como que mucha oferta o mucha demanda, no hay. Al menos por el ámbito privado, ¿no? Pero sí, pero público, en verdad, si bien hay cosas que se pueden mejorar, el avance es notorio. Eso sí, no hay que desmeritarlo. Y bueno, justo en base a lo que me dices ahora, ¿tú qué le pedirías al Estado como apoyo a nombre de todos los psicólogos deportivos? Me gustaría hacerlo en nombre del deportista, porque o sea, claro, si bien ya estoy inmerso en la rama, yo o sea, el testimonio, nuevamente partiendo de la tesis, el hecho de, justo era una de las preguntas que también había orientado en esto, ¿no? ¿Qué es lo que, de qué otra forma se podría difundir, promocionar la psicología del deporte? Ujú. Y lo que me compartían y me parecía interesante, en verdad, o sea, son acciones que se podrían llevar a cabo sin ningún problema, es, por ejemplo, partir de testimonios de deportistas que hayan acudido a un servicio psicológico y esto pues, como que pueda jalar a los demás deportistas. O sea, qué mejor que ver a un deportista, digamos, que decir, mira, si he ido al psicólogo del deporte y me ha llevado tal y tal cosa. Sin hacer mucho, sin profundizar tanto, sin decir nombres, sin decir qué cosas, sino más o menos evidenciar qué es lo que se puede hacer. Eso sería una. Luego, mayores campañas, publicidad, y más o menos a esclarecer lo que hablamos al principio de la entrevista, esclarecer este rol de qué es lo que realmente es el psicólogo del deporte. Pero volviendo un poco y yendo más al psicólogo en sí, mm, bueno, podría ser también, porque Creo que hasta donde tengo tengo entendido, problemas de conexión. sí, A ver, ¿me escuchas repítelo, así? por favor. Sí, sí. Sí, ya, o sea, un poquito más al rol del psicólogo en sí, qué es lo que podría pedir. Uno sería una legislación en pro de la psicología del deporte porque no se tiene tan claro qué es lo que se hace. Entonces, producto de eso es que sucede mucho esto del intrusismo, por ejemplo, partiéndolo del coaching, de los coaches que suelen involucrarse en roles que no les corresponden, lo cual ahí vale aclarar que el coaching, si bien es una herramienta que es muy útil, es una herramienta, pero no es las herramientas que maneja el psicólogo, una más, no es que sea una carrera en sí. Pero bueno, volviendo a lo anterior, eso no. Tal vez una legislación que esclarezca este rol y también como que trate de evitar o al menos ayude en esto de que no, la presencia del intrusismo no esté tan vigente. Luego otro, al menos por parte del Estado,
bueno, ya yendo a las entidades públicas, ¿no? Más que nada, por ejemplo, lo del IPD, tal vez mayor, no sé si mayor apoyo tal vez, pero al menos por el lado presupuestal, considerar realmente qué es importante. Y acá voy a partir de dos cosas, dos cosas importantes, que es una, la presencia del psicólogo del deporte en campeonatos y torneos importantes. Por ejemplo, lo que pasa es que, digamos, hay un torneo mundial de karate, solo de karate. ¿Quiénes viajan? Viaja el deportista, su entrenador y la delegación de dirigentes. Nadie más. No viaja fisio, a veces viaja fisio, no viaja nutricionista, no viaja psicólogo. Entonces ahí yo tal vez lo que podría invitar al Estado sería a reformular esto y ver realmente cuáles son las prioridades. Es necesario que viaje toda la delegación de, no sé, de gerentes, algo así, en, y luego que no viaje ni el fisio ni todo este equipo multidisciplinario. Entonces plantear eso, ¿no? Porque si bien sí se detecta la presencia del psicólogo del deporte, digamos, en campeonatos más grandes como panamericanos, bolivarianos, porque van en nombre de la delegación, igual creo que la presencia no solo se debe cerrar en esto, sino extender en todos estos campeonatos, ¿no? Porque el deportista lo detecta como importante, no es porque nosotros queramos. Y otra cosa, con lo que quería cerrar y también conectar esta idea, era el hecho de, por ejemplo, también conectarlo con el corte presupuestal, ¿no? Posterior a la pandemia, antes se permitía tener internos en el IPD, y por ley del Estado se tenía que pagarle sí o sí. Entonces luego, bueno, la pandemia y obviamente la merma económica, etcétera, esto se quitó, y ahora que ya se renovaron funciones, también tanto presencial, bueno, como virtual, etcétera, este corte presupuestal sigue sin permitir de que haya internos, por ejemplo, en el área de psicología deportiva del IPD. Ahora, no sé, bueno, esto la excusa, bueno, más que nada la razón la que dan era el corte presupuestal, ¿no? Como suelen hacer con varias cosas, pero no sé si realmente esto sea así porque, bueno, ya se renovaron, como te digo, ya se renovaron las actividades, el cese económico, digamos, ya paró un poco. Entonces, igual, reformular estas cosas que dentro de todo estancan el crecimiento del área general y también la formación de futuros psicólogos del deporte, ¿no? Lo cual es lo que va a ayudar al fin y al cabo a que el área siga creciendo. Claro, y por ejemplo, tú me comentaste hace un rato que han segmentado a los psicólogos de acuerdo al deporte en el que compiten, ¿verdad? Por sus situaciones de estrés y todo eso, imagino. ¿Tú consideras que debería haber un psicólogo deportivo asignado a cada deporte competitivo? Sí, sí, es lo ideal, es lo que se tiene que hacer. Y no solo llevándolo al nivel de federación, o sea, para cerrar esa idea, sí, digamos, ¿no? Un psicólogo para karate, uno para kung fu, otro para taekwondo, otro para fútbol, otro para básquet, bueno, básquet y una federación, pero sí sucesivamente, ¿no? Pero no solo eso, también, por ejemplo, lo que se ve en divisiones menores es el hecho de que hay un psicólogo para el equipo en general y ve todas las categorías de divisiones menores. Por categoría son 30 deportistas, son 6 categorías, hay 180 para un psicólogo es muy poco. Entonces igual, un psicólogo por categoría, eso implicaría 6 psicólogos por divisiones menores, más el equipo principal, más el equipo femenino. Entonces sí, o sea, es que, y viéndolo así, la gente me puede decir, oye, pero sí, hay espacio, ¿no? Por el psicólogo del deporte, o sea, por equipo, al menos de fútbol, debería haber mínimo un espacio para 8. Claro, debería, es Debería. lo ideal, ¿no? Pero hay uno, y si es que hay, porque no todos los equipos, por ejemplo, de primera división cuentan con uno. Pero eso, básicamente iría por ese lado. Y por ejemplo, ahí podría ir con mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que ahora hay más profesionales dedicados a la psicología deportiva? O sea, ¿ha aumentado la Sí, oferta? sí. Más que nada, bueno, la demanda, yo diría. Sí, bueno, no, en este caso sí la oferta. La demanda sí no ha crecido tampoco tanto, pero con respecto a la oferta sí. De hecho, sí he podido como que hacer un pequeño justo estudio, diagnóstico, por ejemplo, de referente a esto, ¿no? El número de psicólogos del deporte que hay actualmente en el Perú. Y sí hay, incluso, bueno, mis jefes se sorprendieron de la cantidad que había, ¿no? O sea, a nivel Lima y contando cierta parte de provincia, había contado un alrededor de casi 80. Entonces no se tenía, o sea, al menos conocimiento de que había tantos, hasta un par de años creo que eran 30 40, ¿no? Pero debe haber más, como te digo, no es que hayan hecho un análisis o sea, a profundidad, pero de lo que pude ver, así más o menos haciendo un pequeño recopilación de información, sí hay como que 80 y 90, y lo que decías, ha visto un crecimiento importante, ¿no? ¿Y tú consideras que este crecimiento se ha dado básicamente por el seguimiento que se le hace al fútbol o tú crees que es por otras disciplinas también? Mm, yo creo que sí, porque por ejemplo, lo veo reflejado con comentarios que veo en redes sociales. Es como que ya es hora de traer un psicólogo, he visto bastantes veces, ¿no? Y gente, bueno, no sé si estudiará la carrera o no, pero al menos gente que ve de que hay algo que falta
algo que podría cambiar la situación, no solo del fútbol, en general, de cualquier deporte, ¿no? Y diría que por ese lado, sí, o sea, hay como que esta mayor importancia que se está dando, pero no solo a través del fútbol, yo creo que también, por ejemplo, partiendo del caso en las Olimpiadas de Tokio, con Simone Biles, cuando, bueno, declaró que tenía problemas de salud mental, si bien, claro, eso estuvo enfocado más al área clínica que deportiva, igual como, o sea, todos pudimos evidenciar cómo hizo resonancia esto, ¿no? El hecho de que sí es importante, mira, en el deporte, o sea, puede haber depresión, obviamente puede haber depresión, ansiedad y 30.000 síntomas más o, bueno, trastornos, pero eso, o sea, yo creo que si bien ha sido claro, por la relevancia de cada deporte en sí, también está el hecho de que cada vez más se hace más público la necesidad de un psicólogo, no solo deportivo, sino también en general, que priorice la salud mental, ¿no?, del deportista. Genial. Bueno, ya casi para terminar, ¿algún mensaje a ti que te gustaría dar para toda la comunidad de psicólogos o deportistas que necesitan un psicólogo? Wow. Yo diría de que entrenen todos los aspectos posibles. Es decir, con lo que quiero decir es que no es que la psicología, la parte psicológica sea lo más importante. Es igual de importante que la física, que la técnica y que la táctica. Esos cuatro ámbitos se encierran en lo que es el entrenamiento del deportista. Entonces, si es que realmente es un deportista serio, que quiere mejorar y que se quiere apuntar, tiene sus objetivos claros, debería entrenar las cuatro partes por igual. Entonces, bajo esa premisa, me gustaría que igual sigan especializándose, dándole el entrenamiento físico, táctico, técnico, pero sin dejar de lado el psicológico. Es lo importante. Listo. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido una nota muy importante. Gracias por tu apoyo. Ah, Jorge, a ti, gracias.